Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado muchísimo revuelo, y que sin duda, nos ha dejado pensando a más de uno. Hablamos de un silencio amoroso podríamos decir, que rodea a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que por mucho tiempo, fueron la chispa de nuestras series favoritas, de Method de Mir y Can Yaman. Sí, esos nombres. ¿Se acuerdan de ellos? De su química desbordante en Erkénthicus, de esas miradas que hablaban más que 1000 palabras, de esa conexión que parecía trascender la pantalla y meterse directamente en nuestros corazones. Porque, seamos sinceros, su dúo no fue solo una pareja de ficción, se convirtió en un fenómeno. Millones de fans alrededor del mundo se enamoraron no solo de sus personajes, Candide y Sanemayne, sino de la promesa, de la ilusión de que esa magia que veíamos, esa conexión tan real, pudiera existir también en la vida real. Y es precisamente sobre esa línea difusa entre la ficción y la realidad, entre los rumores y los hechos, y sobre todo, sobre ese misterioso silencio que ha envuelto su relación, que vamos a hablar hoy. Nos han dado tantos momentos para recordar, tantas escenas que hemos repetido una y otra vez, que es difícil imaginar que algo tan vibrante se desvaneciera sin dejar rastro. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más allá de las cámaras? ¿Por qué ese silencio ahora, cuando sus nombres siguen unidos en la memoria de tantos? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a buscar pistas, a intentar descifrar ese enigma que nos ha dejado con tantas preguntas sin respuesta. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí, en este espacio, nos gusta explorar las historias que nos mueven, nos intrigan y nos hacen sentir un poquito más cerca de esas personalidades que tanto admiramos. Vamos a empezar. Imaginen por un momento el furor que causó Erkénthicus. Era más que una serie, era un evento. Cada capítulo era esperado con ansias y gran parte de esa expectación se debía, sin lugar a dudas, a la pareja protagónica. The Method de Mir con su frescura y talento y Can Yaman con su carisma arrollador y esa presencia escénica que hipnotizaba, formaron una dupla explosiva. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. No era solo actuación, parecía real. Las miradas intensas, los roces accidentales, las sonrisas cómplices, todo contribuía a crear esa burbuja de fantasía que tanto nos gusta a los fans. Y ahí es donde empieza el juego, ¿verdad? La línea entre el personaje y el actor se difumina. Empezaron a circular rumores, fotos juntos fuera de rodaje, comentarios de compañeros que insinuaban una cercanía especial. Los fans, alimentados por esta aparente conexión, empezaron a soñar. ¿Eran pareja en la vida real? Esa era la pregunta del millón. Y sinceramente, ¿quién no quería que fuera así? Eran la pareja perfecta, la que veíamos en nuestras pantallas, la que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Los medios de comunicación, por supuesto, se sumaron a la fiesta. Cada aparición juntos, cada like en redes sociales, cada pequeño detalle era analizado con lupa. Se publicaban artículos, se hacían especulaciones, se creaban teorías. Y nosotros, los espectadores, estábamos encantados. Nos encantaba seguir esa historia, añadirle nuestro propio capítulo de ilusión. Era como ser parte de un gran misterio, de una novela en vivo. Pero, como suele suceder, la realidad a menudo es más compleja que la ficción. El rodaje de Erkénthicus terminó y con él, parece que también lo hizo esa era de especulaciones abiertas. Poco a poco las apariciones públicas juntos se fueron espaciando. Los comentarios se volvieron más escasos. Y fue entonces cuando comenzó a gestarse ese silencio. Un silencio que, lejos de ser un adiós definitivo, se convirtió en una especie de pausa intrigante. Recordemos que ambos actores son profesionales. Tienen sus carreras, sus proyectos, sus vidas. Y es natural que una vez que un proyecto termina, cada uno siga su camino. Sin embargo, la intensidad de la conexión que mostraron y la magnitud del fandom que generaron hicieron que ese, seguir su camino, fuera observado con lupa. Y claro, el silencio en este contexto, no pasó desapercibido. ¿Significa ese silencio que nunca hubo nada más allá de la amistad, o la camaradería profesional? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Personalmente creo que es difícil de responder con certeza. A veces, las conexiones entre personas son complejas.
Pueden existir sentimientos, pueden existir atracciones, pero también pueden existir razones, tanto personales como profesionales, para mantener ciertas cosas en privado. Can Yaman, por ejemplo, se embarcó en proyectos internacionales, expandiendo su carrera fuera de Turquía. Su fama creció exponencialmente. Y con ella, la atención mediática sobre su vida personal se intensificó. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en otras producciones muy populares y consolidando su lugar como una de las actrices más queridas de su país. Y en medio de todo esto, la pregunta persistente, ¿qué pasó con Can y Demet? Las redes sociales se llenaron de fans anhelando una confirmación, una señal, algo que les dijera que su pareja favorita de ficción también lo era en la vida real. Los comentarios en sus publicaciones, incluso años después, a menudo giran en torno a su antigua química. Es un testimonio del impacto que tuvieron juntos. Podríamos pensar que el silencio es en parte una estrategia de ambas partes. Mantener un aura de misterio puede a veces ser beneficioso para la imagen pública. Evitar declaraciones definitivas deja siempre un espacio para la imaginación, y para los fans, eso puede ser incluso más atractivo que una respuesta clara. Pero también puede ser simplemente el resultado de vidas que han tomado rumbos diferentes, donde la relación, si es que existió en el plano romántico, ya no es el foco principal. Lo que sí es innegable es el legado que dejaron. Erkenci no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Y en el corazón de ese fenómeno estaban Demet y Can. Su habilidad para transmitir una conexión genuina hizo que los espectadores se creyeran la historia, y en muchos casos, desearan que fuera real. Ese deseo colectivo, esa esperanza, es lo que a menudo mantiene viva una narrativa, incluso después de que la historia principal haya terminado. Quizás el silencio amoroso al que hacemos referencia no es tanto la ausencia de amor, sino la ausencia de confirmación pública, la falta de declaraciones explícitas que satisfagan la curiosidad de los fans. Es ese espacio en blanco que nosotros, con nuestras propias interpretaciones y deseos, hemos intentado llenar. Pensemos en cómo funciona nuestra mente cuando admiramos a una pareja en la ficción. Buscamos indicios, validaciones de esa conexión que vemos. Y cuando los actores son tan convincentes, es difícil no proyectar nuestros propios deseos sobre ellos. La química en pantalla es un regalo para el espectador, y cuando esa química es tan potente, es natural que esperemos que se extienda más allá del set. Sin embargo, es fundamental recordar que ellos son personas. Tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones, a sus relaciones, sean cuales sean. Y el hecho de que no compartan detalles íntimos de sus vidas con el público no significa que no haya habido nada, ni que haya habido algo. Simplemente es su elección, y debemos respetarla. Lo interesante de este silencio amoroso es cómo nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la relación entre el público y las celebridades, y sobre cómo creamos nuestras propias narrativas basándonos en lo que vemos y lo que esperamos ver. Demet y Can juntos representaron una fantasía para muchos, y esa fantasía, alimentada por su talento y su química, sigue viva en la memoria colectiva. Quizás la verdadera belleza de esta historia radica en la ambigüedad. En ese espacio donde la imaginación puede volar libremente. Ese silencio, en lugar de ser un vacío, se convierte en un lienzo donde cada fan puede pintar su propia versión de lo que pudo o no pudo haber sido. Y eso, de alguna manera, es también una forma de magia. ¿Y qué nos queda a nosotros? Nos queda el recuerdo de una serie inolvidable, de dos actores que nos regalaron momentos de gran entretenimiento y conexión. Nos queda la reflexión sobre cómo la fama puede crear expectativas, y cómo el silencio puede ser, a veces, más elocuente que las palabras. Es fascinante observar cómo una pareja de ficción puede generar tal fervor y convertirse en objeto de deseo colectivo. Los fans de Erkenci no solo admiraban a Can y Sanem como personajes, sino que proyectaban en Demet y Can la esperanza de que ese amor idealizado que veían en pantalla tuviera un eco en la vida real. Esta conexión emocional tan profunda es lo que impulsa la industria del entretenimiento y lo que crea comunidades de seguidores tan apasionadas. La serie se convirtió en un punto de encuentro para millones de personas, un espacio donde podían soñar despiertos y vivir vicariamente las emociones de sus personajes favoritos. La industria turca de las telenovelas, conocida por su capacidad para crear narrativas envolventes y parejas carismáticas, encontró en Demet y Can un auténtico tesoro.
La producción de Erkénzicus supo capitalizar la química evidente entre los actores, construyendo escenas cargadas de tensión romántica y momentos que se quedaron grabados en la retina de los espectadores. El éxito de la serie no fue un accidente, fue el resultado de una combinación perfecta de guión, dirección, actuaciones y, por supuesto, esa chispa innegable entre sus protagonistas. Los elogios de la crítica y la acogida entusiasta del público confirmaron que habían dado con la fórmula magistral. Sin embargo, la vida de los actores, una vez que las cámaras se apagan, suele ser mucho más compleja de lo que aparenta en la pantalla. La presión de la fama, la constante exposición mediática y las exigencias de sus carreras individuales son factores que inevitablemente influyen en sus relaciones personales. Mientras la audiencia ansiaba una confirmación pública de su romance, ambos actores se encontraban navegando por un mar de compromisos profesionales y decisiones personales. Can Yaman, en particular, experimentó una explosión de popularidad a nivel internacional, lo que le llevó a emprender proyectos en otros países y a estar bajo un escrutinio aún mayor. Esta expansión de su carrera, si bien gratificante para él, también pudo haber complicado cualquier posible relación personal que mantuviera en Turquía. Por otro lado, Demet Özdemir, consolidada como una de las figuras más importantes de la televisión turca, continuó desarrollando su carrera con proyectos exitosos. Su capacidad para conectar con el público y su talento innato la han mantenido en la cima, demostrando que su éxito no dependía exclusivamente de su química con un compañero de reparto en particular. Ambas trayectorias, aunque exitosas, tomaron rumbos distintos, lo que, sumado a la falta de comunicación pública sobre su relación, alimentó aún más el misterio. El silencio que rodea a Demet y Can es, en muchos sentidos, un reflejo de la era digital en la que vivimos. Las redes sociales han democratizado la información, pero también han intensificado la sed de conocimiento sobre la vida privada de las celebridades. Cada publicación, cada comentario, cada interacción es analizada al detalle en busca de pistas. Los fans se convierten en detectives intentando descifrar los mensajes ocultos y construir sus propias teorías. Este fenómeno, si bien puede ser emocionante para la audiencia, también ejerce una presión considerable sobre los propios artistas. La especulación sobre su relación se convirtió en un tema recurrente en foros, grupos de fans y secciones de comentarios. Algunos argumentaban que la ausencia de declaraciones oficiales era prueba de que nunca hubo una relación romántica seria, mientras que otros insistían en que la conexión era demasiado fuerte para ser meramente profesional y que el silencio era una forma de proteger su privacidad. Esta dualidad de interpretaciones es lo que mantiene viva la conversación, transformando la incertidumbre en un motor de engagement. Es importante considerar también la perspectiva de los propios actores. Para ellos la relación, si existió en el plano romántico, fue un capítulo de sus vidas que por diversas razones, decidieron no hacer público en su totalidad. Las razones pueden ser muchas y variadas: proteger su privacidad, evitar la presión mediática, priorizar sus carreras, o simplemente porque la relación terminó y prefieren pasar página en privado. En cualquier caso, su derecho a la intimidad es un aspecto fundamental que a menudo se olvida en el fervor de la especulación pública. El término silencio amoroso que hemos utilizado en este vídeo captura perfectamente la esencia de la situación. No se trata necesariamente de la ausencia de amor, sino de la ausencia de una confirmación pública, de una narrativa oficial que satisfaga la curiosidad de los fans. Es un silencio que, lejos de ser vacío, está cargado de significado y de las expectativas de quienes los admiraron juntos. Este silencio se convierte en un espacio donde la imaginación colectiva puede desplegarse, permitiendo a cada fan tejer su propia versión de los acontecimientos. Además, el impacto de Erkénzicus va más allá de la pareja protagonista. La serie introdujo a una nueva generación de espectadores a la cultura turca y a sus producciones dramáticas, abriendo puertas a futuras colaboraciones y a un mayor reconocimiento internacional para los actores turcos. Demet Özdemir y Can Yaman, como embajadores de esta ola de popularidad, han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. En retrospectiva, la historia de Demet y Can es un testimonio del poder de la conexión humana y de la magia que puede surgir cuando dos talentos se unen en el momento y lugar adecuados. La química que compartieron en Erkénzicus fue un regalo para el público, un recordatorio de que a veces, la ficción puede tocar nuestras vidas de maneras muy reales. Y aunque el misterio sobre su relación personal pueda perdurar, el legado de su trabajo juntos es innegable y seguirá siendo celebrado por muchos años.
Para finalizar, es crucial recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir y Can Yaman son artistas excepcionales que han seguido brillando en sus carreras individuales. Han demostrado su talento en múltiples proyectos, cautivando a audiencias en todo el mundo. La forma en que han manejado la atención pública sobre su relación, optando por un silencio amoroso, es una decisión que debemos respetar. Nos queda la memoria de una pareja inolvidable en la pantalla y la admiración por dos profesionales que han sabido labrar su propio camino. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este viaje por el enigmático mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado ese silencio que, lejos de ser una ausencia, se ha convertido en un tema de conversación, en un generador de preguntas y, sobre todo, en un reflejo de cuánto nos involucramos emocionalmente con las historias que vemos. Lo importante es recordar la magia que crearon juntos en pantalla y valorar sus carreras individuales. Porque al final del día, son artistas talentosos que han dejado su huella en la industria. Y ese legado, ese impacto, es algo que nadie puede borrar, silencio o no. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya dado material para pensar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este silencio amoroso? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿O simplemente fue una química profesional excepcional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por qué no, más misterios por desvelar. Hasta la próxima.